aparato digestivo, ¿ya? Vamos a buscar el aparato digestivo. Puede descansar un poquito. Tiene estómago. El tema de hoy es anatomía radiográfica del esófago. Para empezar a estudiar la anatomía radiográfica del esófago, es importante conocer el acto de la deglución, el mecanismo que actúa en él. En el acto de la deglución, la lengua se va a aplicar contra el paladar, de tal manera que el velo del paladar se va a horizontalizar juntamente con la fórmula, cerrando la comunicación entre la orofaringe y la nasofaringe. Luego de esto, la epiglotis se va a retraer hacia atrás, cerrando el orificio laríngeo. Esto hace que el bolo alimenticio pase a la hipofaringe, hacia los senos filiformes, el cual va a permitir posteriormente relajar la boca esofágica del cliente y el bolo alimenticio va a ingresar a la luz esofágica. En la luz esofágica, el bolo alimenticio va a avanzar gracias a los movimientos peristálticos y antiperistálticos. En conclusión, en el acto de la deglución, el velo del paladar va a impedir el reflujo hacia las fosas nasales del bolo alimenticio proveniente de la orofaringe, mientras que la epiglotis, al reclinarse, va a evitar el paso del bolo alimenticio hacia la tráquea. En el presente esquema podemos ver la representación en vistas de frente y de perfil esquemáticamente de la región de la faringe y parte del esófago. Podemos ver la base de la lengua arriba, debajo de ella dos imágenes redondeadas que son las fositas glosoepiglóticas o también llamadas valégulas, las cuales están divididas por repliegues sanitoepiglóticos. Más abajo observamos la boca esofágica o epinial, que es la puerta de entrada hacia el esófago. En la vista de perfil podemos ver cuando está en reposo la cavidad oral, el velo del paladar, al momento del acto de deglución, esta se horizontaliza y el epiglotis, como verán, se tracciona hacia atrás en la deglución. El esófago es un conducto músculo-membranoso que une la faringe con el estómago. Tiene una longitud aproximada de 22 a 25 centímetros. Esta se sitúa en el mediastino posterior. El esófago es algo aplanado, de adelante hacia atrás. El esófago se va a extender desde el cartílago cricoides, el cual se ubica por delante de la columna cervical a nivel de cervical 5, cervical 6, hasta el cardias a la altura de dorsal 11. Entonces el esófago lo ubicamos entre el cartílago cricoides a nivel de C5, C6 y el cardias a nivel de la dorsal 11. Para su estudio, el esófago se divide en esófago cervical, esófago torácico y esófago abdominal. El esófago a nivel cervical mide 5 centímetros, a nivel torácico mide 16 centímetros y a nivel abdominal es de 3 a 4 centímetros. El esófago es un conducto músculo-membranoso que va a presentar 4 estrechamientos, uno a nivel cervical y que está dado por la impresión del cartílago cricoides, otro a nivel torácico dado por la impresión del callado aórtico, el bronquio izquierdo y la aurícula izquierda, otro a nivel diafragmático. A este nivel
existe una estenosis que ocluye al esófago y que impide que asciendan los productos de la digestión gástrica. En relación a la dirección, el esófago en su descenso no es totalmente vertical, es a nivel del cuello y del mediastino superior que se va a inclinar ligeramente a la izquierda, y es a nivel de dorsal 4, dorsal 5, en que el esófago vuelve hacia la línea media. Luego nuevamente se dirige a la izquierda para atravesar el diafragma a nivel de dorsal 10. Aquí en el esquema podemos ver que distalmente el esófago se desplaza hacia la izquierda y además recibe la compresión de la aorta descendente. El esófago cervical. Esta se extiende desde la cervical 5, cervical 6 hasta el borde superior de la horquilla external. Esto es a nivel de la dorsal 2. El esófago cervical presenta relaciones anteriormente con la tráquea, posteriormente con la columna vertebral, superiormente con el cartílago cricoides e inferiormente con el borde superior del esternón. Las dimensiones del esófago cervical es de 5 centímetros de longitud y es de 5 a 12 milímetros en estado de vacuidad y de 2 centímetros en estado de reflexión. En la presente radiografía podemos observar la estenosis que le da el cartílago cricoides. El esófago torácico se extiende desde la dorsal 2 hasta la dorsal 10. Mide 16 centímetros. Relaciones del esófago torácico. Anteriormente se relaciona con la cara anterior de la tráquea, a nivel de la bifurcación traqueal. Posteriormente se relaciona con las vértebras dorsales, lateralmente hacia la derecha con el pulmón e inferiormente con la cara posterior del pericardio. El esófago abdominal. Aquí también algunos autores lo subdividen en esófago diafragmático con una extensión de 1 centímetro y el esófago abdominal con una extensión de 3 centímetros. El esófago abdominal. El esófago abdominal es la zona de la unión gastroesofágica y en ella vamos a encontrar al esfínter esofágico inferior. Relaciones del esófago abdominal. Anteriormente se relaciona con la cara inferior del lóbulo izquierdo del hígado, lateralmente hacia la derecha con el borde del diafragma, tronco celíaco y transcavidad de los epiglones. Hacia la izquierda con la tuberosidad mayor del estómago, lo que es el ángulo de Gis. El esófago, en su extensión, vamos a encontrar hacia los extremos 2 esfínteres. El primero es el esfínter esofágico superior y el segundo el esfínter esofágico inferior. El cuerpo esofágico se va a encontrar entre los 2 esfínteres y en reposo se encuentra colapsado. Estos esfínteres cumplen una función primordial: evitar el reflujo. El primer esfínter es el esfínter esofágico superior, que se encuentra en la unión entre la hipofaringe y el esófago, y el cual está demarcada esta zona por el músculo cricofaringeo. El esfínter esofágico superior divide la faringe del esófago y, como hemos dicho, está formado por el músculo cricofaringeo, que es un músculo estriado y es el que va a iniciar la deglución.
El esfínter esofágico inferior es de 2 a 4 centímetros de longitud. Se encuentra sobre el hiato diafragmático. El reposo se muestra parcialmente intraabdominal y en algunos casos parcialmente intratorácico. El esfínter esofágico inferior separa el esófago del estómago. Cuando el esófago está en reposo, los esfínteres se contraen para evitar que refluyan los ácidos gástricos hacia la boca. Funciones del esófago. El esófago tiene la función de transportar el material ingerido desde la faringe hacia el estómago. En este caso, la gravedad ayuda, pero principalmente son los movimientos peristálticos que permiten la progresión de los mismos. En el esófago, la deglución se inicia con una secuencia peristáltica primaria que va a atravesar la faringe y el esófago. Esta secuencia peristáltica de inhibición es seguida por otra letra de contracción. En el esófago, los efectos neuromotores son integrados y controlados por el centro medular de la deglución y mediados por fibras eferentes de los nervios vago y glosofaríngeo. Para el estudio radiográfico del esófago se emplean diferentes métodos o procedimientos para su exploración. Entre ellos tenemos el esofagograma contrastado, tenemos la tomografía parcial computarizada, tenemos la resonancia nuclear magnética. Otros procedimientos que no son radiológicos son la esofagoscopía, que valora lesiones mucosas y biopsias, la ecografía endoscópica, que evalúa las 5 capas del esófago en problemas tumorales, etc. La manometría, que evalúa trastornos motores y reflujo. El esófago, radiográficamente, se observa. No. Se necesita para ello la administración del medio de contraste, el cual va a ingresar por vía oral y va a permitir la opacificación del esófago. Este medio de contraste es el sulfato de bario, el cual se presenta en polvo o en suspensión. Posteriormente que el paciente ingiere el bario por vía oral, se va a monitorizar el paso de este bario a través de las diversas porciones del esófago. ¿Cómo monitorizamos el paso del medio de contraste a través del esófago? Esto se hace evaluando la posición, el descenso y los contornos del esófago. En ellas vamos a ver el acto fisiológico de cómo va a pasar la papilla variegada a través de las diversas porciones del esófago, evaluando la permeabilidad, la actividad peristáltica y las estenosis. La sistemática de la exploración radiográfica del esófago. Para el estudio radiográfico del esófago contrastado se emplean proyecciones frontales, anteroposterior y proyecciones laterales o de perfil. Específicamente frontal y lateral para el esófago cervical. Aquí observamos una radiografía frontal anteroposterior del esófago, en la cual se pueden ver los senos piriformes llenándose y evacuándose a la primera porción esofágica del ilion.
En la vista de perfil podemos ver la impresión que da el cricoides y a nivel de la cervical 5, cervical 6, en esta proyección lateral se ve cómo empieza la basificación del esófago. Luego tenemos una vista frontal y lateral de esófago cervical. En el esófago torácico también se toman proyecciones frontales y proyecciones oblicuas anteriores derechas. Esta última, oblicua anterior derecha, se hace también para el estudio cervical, del esófago cervical. Acá tenemos una lateral del esófago torácico. Generalmente, el esófago, al estudiarse, debe observarse a través de diferentes grados de rotación, puesto que lesiones inaparentes en una proyección pueden aparecer en otras. Generalmente para el estudio del esófago se emplean entonces, en conclusión, proyecciones frontales, proyecciones oblicuas anteriores derecha y algunas veces proyecciones de perfil. Específicamente las proyecciones de perfil para evaluar las paredes anterior y posterior del esófago cuando existan conversiones extrínsecas, como por ejemplo masas tumorales. La proyección oblicua anterior derecha. En ella vamos a distinguir varios segmentos del esófago. Tenemos en primer lugar el segmento paratraqueal. Este segmento se extiende desde la boca esofágica del ileón hasta el límite superior del arco aórtico. Luego tenemos el segmento aórtico, que está dado por la impresión del arco aórtico y proporciona información del diámetro aórtico. Luego tenemos el segmento bronquial, que es parte del esófago y está relacionado con el bronquio izquierdo. Luego tenemos el segmento interaórtico bronquial. Se encuentra situado entre el borde inferior del callado de la aorta y el borde superior del bronquio principal izquierdo. Luego tenemos el segmento interbronquial. Se encuentra situado entre la bifurcación de la tráquea y el borde superior de la aurícula izquierda. Luego tenemos el segmento retrocardíaco. Este está relacionado íntimamente a la aurícula izquierda. Y por último, el segmento epifrénico, que se encuentra situado entre el borde posterior inferior del corazón y el llante esofágico diafragmático. A nivel del tercio distal del esófago, vamos a ver la relación que va a existir entre este segmento distal y el fondo gástrico. Ambos van a conformar el ángulo de His, el cual va a tener un papel muy importante en la insuficiencia del cardias y en el reflujo gastroesofágico. Aquí tenemos una vista frontal y esta es una oblicua anterior derecha en la cual podemos ver el ángulo de His. Aquí vemos una proyección frontal y oblicua anterior derecha del esófago tóraco abdominal, en la cual observamos que la sustancia varital está desembocando a través del cardias al fondo gástrico. En el acto de la dilución, el medio de contraste varietado va a estar desplazado, como hemos dicho, por movimientos peristálticos y antiperistálticos. Y en él vamos a observar
relajación y la fase de contracción. En este caso, el esófago, vamos a observarlo radiográficamente, que va a descender verticalmente delante de la columna, y a medida que va descendiendo, va describiendo una ligerísima curva de concavidad anterior. Cuando queda poco material de contraste, justamente en ese momento es la fase de contracción. Dentro del esófago podemos observar sus pliegues longitudinales, que son el número de 4. Aquí en la presente radiografía podemos observar en la proyección frontal estos pliegues, ¿no? Los pliegues longitudinales. Seguidamente vamos a ver un video en el cual vamos a observar cómo progresa la sustancia varicada a través de las diferentes porciones del esófago. Pase, cuando yo te diga que lo pase, lo va a pasar, ¿ya? Podemos hacer más cerca, esófago. Posición del paciente frontal. ¿Cuál es la posición del paciente? Frontal. Falso. No, de lo que yo estoy hablando. Usted me dice posición. ¿Y qué proyección es? Frontal A, B. No. ¿Ah? Pliegues longitudinales. De acuerdo al explicado, ¿quién es el que cumple un rol importante en la progresión del alimento desde la hipofaringe hasta el estómago? Pues, te interesa la capa longitudinal que está enumerada por el plexo de Meissner, que le da movimiento anticristálico. ¿Quién es el que me agarra y me deja entrar a este cuarto? ¿Quién? El interesofágico superior y el epíteto. Entonces, en semiología va a ser importante el rol que juegan esos dos esfínteres. Ahora, el nervio bajo, ¿no? La importancia que tiene en el acto de la dilución también va a ser importante, porque vamos a encontrar afecciones psicosomáticas, problemas de fondo psicológico con problemas somáticos, corporales. No voy a entrar, por supuesto, yo tengo video de semiología, osteoarticular y de todo esto que no es mi competencia, pero de todas maneras tenemos que saberlo para aplicar el método de proyección radiográfica. Vamos a ver A ver, el video. un video en el cual vamos a observar El video está muy numerado, por supuesto. la sustancia varicada a través de las diferentes porciones del esófago. Pase, cuando yo te diga que lo pase, lo va a pasar. El paciente está realizando, ingiriendo un medio de contraste. Aquí, contraste varitado. Ahora, 90% es varitado, 10% es yodado. ¿Verdad? No siempre se administra varitado, dependiendo del problema clínico. Bien, aquí le estamos dando un medio de contraste varitado. Le estamos diciendo al paciente que ingiera, que retenga en la boca el medio de contraste, y que cuando yo le diga que lo pase, lo va a pasar. Y entonces ahí Podemos hacer más cerca, por favor. Posición del paciente. proyección del paciente, y lo que dice la letra, ¿qué proyección es? Frontal. Frontal. Muy bien. Todos lo sabemos. O alguien está en duda que no sea frontal. Todo es frontal. ¿Qué frontal es? PA. Porque voy a usar fluoroscopía. El haz de radiación va de atrás hacia adelante. Y el receptor está aquí. Eso todavía no lo saben, pero ya lo van a saber. No lo quiero sorprender, pero es así. Están disculpados. Entonces estamos haciendo una sincronización entre el acto fluoroscópico y el acto radiográfico. Intermedio, el acto de la dilución. ¿Claro? Entonces la proyección es una frontal AP y estamos viendo aquí algo que ya conocemos. ¿Quién es este? Esa es la mandíbula. La mandíbula. ¿Y este quién es? Esos son los dientes. No, pero. ¿Quién es este? El occipital. La base del borde inferior del hueso occipital.
y está en cavidad oral en medio de contraste. En la fluoroscopía vamos a ver lo que es radio opaco, lo vamos a ver radiolúcido, y lo que es radiolúcido lo vamos a ver radio opaco. Entonces, normalmente si yo tomara una radiografía, el medio de contraste varitado va a ser radio opaco, pero en la fluoroscopía se ve radiolúcido. Entonces vamos a ver cómo progresa eso. Pásenlo, señor, lo va a pasar. Aquí ya se está llenando una imagen que es parte de la cara posterior de la laringe en relación a la faringe. La faringe tiene unos sacos que se llaman senos piriformes. Ahí se va a llenar. Parece una corbata luche alargada, ahí abajo. Esto se llama senos piriformes. Ya, ahorita se va a llenar. Ahí, se llena, se sobrellena y entra la primera porción esofágica quiliar y comienza a descender mediante movimientos peristáticos y antiperistáticos. ¿Ya? Ahí todavía queda contraste en senos piriformes. Esto se llama ángulo de His. Pero también vamos a ver que el ángulo de His se ve mucho mejor en oblicuo. Ya, es un problema de diagnóstico. Vamos a ver. ¿Qué lado está más cerca del receptor de imagen? El lado posterior. No. ¿Anterior? No, el receptor está acá. En el acto fluoroscópico, el receptor está aquí. El tubo de rayos X está debajo. Entonces acá es una oblicua. ¿Anterior? ¿Qué lado está más cerca del receptor de imagen? El izquierdo. Entonces vamos a ver cómo discurre el esófago. Varitado. Esta es parte de la mandíbula, bolio, etc. A ver, pase, ya pasa. Pero el esófago no se observa. Si yo tomé una radiografía, no puedo observar el esófago. Tengo que hacer de que ingrese un medio de contraste que permita la atenuación del mismo y pueda proyectar como imagen el esófago. Pero ahora quiero que vean acá esto. ¿Ya? Van a ver acá, porque ahorita voy a activar el ley. Quiero que vean esto. ¿Ya? ¿Ven? Sí. ¿Qué cosa es? La sombra cardíaca. La sombra cardíaca. Entonces, hemos dicho que una proyección radiográfica es aquella que me permite disociar una estructura de otra para poder evaluarla. Si tenemos ese concepto, el estudio del esófago no debería realizarse en oblicua anterior izquierda, por la proyección o superposición con la sombra cardíaca. Sería la otra, porque ahorita vamos a ver la otra, ¿no? Entonces, pero el esófago es un tubo muscular y hay que buscar patologías. Voy a entrar al campo de la semiología. Hay que buscar compresiones extrínsecas que pueden provocar una estenosis. Tal vez una presencia intrínseca, una masa tumoral que esté provocando una estenosis. O imágenes de contorno irregular. Generalmente las paredes del esófago son lisas y dan un trazo fino, homogéneo, no dentellado. Tal vez el dentellado me lo puede dar al movimiento peristáltico. Entonces, eso se evalúa rotando al paciente, ¿no? Por eso digo en parte del video que para hacer un estudio de esófago hay que saber el problema clínico y hay que ver la rotación. Generalmente se toma frontal, tomamos oblicuo anterior derecha y hacer perfil. La cámara del esófago, pues el oblicua. ¿Cómo se llama ahora? Oblicua anterior derecha. No, porque el lado derecho está más cerca del receptor. Este es acá está intensificado de mano. A ver, aquí la voy a parte. Pásenlo que viene.
tres estenosis principales. Sigmoidea, arriba, al medio, la aorta, y abajo, el diafragma. Bien, el estómago es una bolsa muscular, ¿no? Es una bolsa muscular y está limitado hacia arriba por los diafragmas y por el lóbulo izquierdo del hígado. Hacia abajo está relacionado con el colon transverso y por dentro con la región celíaca. Se extiende desde la dorsal 10 a la derecha de la dorsal 10, perdón, a la izquierda de la dorsal 10, a nivel del píloro o cardias y termina en el píloro, a nivel de a la derecha de la lumbar. Esa es la extensión. En relación a la morfología externa podemos decir que el estómago se encuentra situado entre parte del epigastrio y el hipocondrio izquierdo. En relación a la edad, el estómago, en primer lugar, antes de entrar a estas variables, el estómago tiene una porción vertical y tiene una porción horizontal, que la vamos a ver más adelante. En relación al recién nacido, la porción horizontal está ausente. Prácticamente esta porción vertical se continúa oblicuamente hacia abajo, hacia la parte más declive, que es el antro pilórico. En relación al sexo, siempre notamos, el sexo femenino está más desarrollado en la porción vertical. Y en relación a la posición, el estómago, en el estómago predomina la forma de la J, la forma de una J, ¿no? Cuando está en bipedestación, el estómago. Cuando está en decúbito, se dispone el estómago transversalmente. En relación al biotipo constitucional, esto es importante, vamos a encontrarnos ante tres biotipos: el paciente pícnico o obeso, el paciente flaco, alto, longíneo y el intermedio o normotónico normal. En el primer caso, en el tipo hiperesténico o hipertónico, este se caracteriza por una imagen en cuerno o asta de toro, en que prácticamente la porción vertical se continúa hacia abajo, hacia el antro pilórico. El polo inferior se encuentra por encima de la línea o plano biiliaco. El tipo ortotónico tiene la forma de una J, en la cual se va a destacar la porción vertical de la porción horizontal. Su polo inferior algunas veces llega hacia la línea biliaca, hacia la cresta ilíaca. En cambio, en el tipo hipotónico, son los pacientes flacos, altos, delgados. Aquí existe solamente la porción vertical. La porción vertical y horizontal se continúa hacia abajo y tiene la forma de un gancho. Y cruza el polo inferior, desciende por debajo de la línea biliaca, llegando hasta la cavación pelviana. Entonces aquí tenemos los tipos de estómago. Esto va a ser importante cuando hagamos un estudio de estómago para el momento de las exposiciones radiográficas, ¿no? Por ejemplo, los pacientes obesos o gorditos tienen esta forma. El polo inferior está por encima de la línea biliaca. Estos son más o menos los normotónicos que pueden llegar, su polo inferior, llegar hasta la línea biliaca. En cambio, los delgados, altos, los flacos, el polo inferior cruza la línea biliaca y se proyecta sobre el caucho biliaco. Dirección. Este es el secreto, la palabra clave para poder identificar las proyecciones radiográficas como imágenes, ¿ya? Cuando yo hago un estudio de estómago, es como el juego de naipes, aunque yo no pongo naipes, yo pongo las placas en orden. Entonces yo quiero que también ustedes me pongan en orden cuál es el orden secuencial de un estudio de estómago, y hay que saber las proyecciones. Entonces va a ser importante la dirección. ¿Qué dirección tiene el estómago? El estómago tiene una dirección oblicua, de arriba hacia abajo y de izquierda hacia la derecha. Eso quiere decir, ahí lo he pintado, quiere decir que el polo superior, que ahora vamos a ver, no está en el mismo nivel que el polo inferior. Esto va a ser muy importante en la posición del estómago. Cuando el estómago esté en bipedestación, cuando el estómago esté en decúbito dorsal o cuando esté en decúbito ventral, va a cambiar por esta misma oblicuidad.
Las dimensiones, la longitud es de 25 centímetros, su anchura es de 12 centímetros, su profundidad es de 8 y tiene capacidad de 1200 mililitros. ¿Y de qué influye saber todo esto? Porque de repente no lo van a saber en tecnología, porque al final el que habla es el que aplica. Yo aplico semiología, física de la radiación, radioanatomía, aplico todo esto, ¿no? Un BIRRO, ¿qué cosa será un BIRRO? Un estómago operado, ¿no? ¿Cómo hacer un estudio de una anastomosis de esófago yeyunal, por ejemplo? Entonces también tenemos que ver la capacidad que tiene el estómago, ¿no? Bien, el estómago, continuando con el estómago. El estómago presenta dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. Presenta dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Generalmente estas caras son convexas. Presenta dos bordes, un borde interno y un borde externo. ¿Cómo se llama el borde interno? Curvatura menor. Curvatura menor. Curvatura mayor. Y presenta dos orificios, el caries y el pilo. Bien. Las porciones. La porción vertical se divide en polo superior y polo inferior. Intermedio es el cuerpo, el estómago. El polo superior se llama también tuberosidad mayor o fornix, ¿no? Está ocupada por la llamada cámara aérea del estómago, ¿no? Y que esta cámara aérea del estómago va a depender mismo de la persona, ¿no? Cuando uno ingiere alimentos, no solamente ingiere el alimento sólido, sino también degluta aire. Entonces ese aire se acumula generalmente en la parte más superior. En este caso del estómago es el polo superior. El polo inferior es la parte más declive, digamos, de la porción vertical y se diferencia de la porción horizontal por esta estenosis que se llama esfínter antral. La separación entre el polo inferior y la porción horizontal es el esfínter antral. Ya dura así viene a ser la delimitación entre el polo inferior y la porción horizontal. La porción horizontal está dada por el antro pilórico. El antro pilórico se dispone oblicuamente hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha. Este es el antro, oblicuamente. Esta disponibilidad de cada una de las porciones va a ser importante cuando se haga el estudio radiográfico del estómago, ¿ya? Para las proyecciones radiográficas. Bien. ¿Qué más tiene? Las caras. Hemos dicho que tiene unas caras, cara anterior y cara posterior, ¿no? ¿Qué proyección es esta? A ver. Ya ustedes han acabado ya en Almenara, ya acabaron el curso de práctica, entonces ya deben saber esto. Ahora, en contrastados es sencillo saber las proyecciones radiográficas. Si sabemos radioanatomía osteoarticular, va a ser sencillo. La columna vertebral, ¿qué vista me está dando? Es una lateral del estómago. De repente hay una oblicua, perrito de la chapelle, etcétera, una frontal, ¿no? Entonces,
Proyectando las vértebras, voy a saber si estoy ante una frontal, estoy ante una lateral o estoy ante una oblicua. ¿Y esta qué proyección será? Oblicua. Muy bien, una oblicua. Bien, en relación a las curvaturas tenemos la menor. La menor tiene una porción vertical y una porción horizontal. Entre ambas hay un ángulo agudo que se denomina incisura angulares. Este contorno o borde es liso y irregular de la curvatura menor, mientras que la curvatura mayor es convexa y presenta aspecto dentellado hacia su porción intermedia. Esto es normal observar estas imágenes irregulares a nivel de la curvatura mayor. La morfología interna. Es importante también saber la constitución de la morfología interna del estómago. El estómago está constituido por pliegues, por mucosa. Estos pliegues a nivel de la tuberosidad mayor son oblicuos y a nivel de la curvatura menor se disponen los pliegues longitudinales. Estos pliegues longitudinales se abren a nivel del antro y después convergen en un trayecto espiroideo hacia el píloro. Así, ahí está. Esta es la llamada calle gástrica pegada a la curvatura menor, dado por los pliegues longitudinales. Se abren del trayecto espiroideo y confluyen hacia el píloro. Las proyecciones radiográficas son de cúbito dorsal, de cúbito ventral. A ver, vamos. De cúbito dorsal, las oblicuas. Hay oblicuas anteriores o oblicuas posteriores del lado derecho y del lado izquierdo. Hay de cúbito ventral en oblicua posterior derecha, hay de pie frontal, hay de pie en oblicua anterior derecha, hay de pie en oblicua anterior derecha focalizada para el estudio del marco duodenal y también para el estudio del bulbo duodenal. Las posiciones laterales son específicas cuando se trata de casos de masas tumorales o desplazamientos del estómago, ¿no? O del bulbo duodenal. Entonces aquí empezamos con la primera proyección. Ahí lo he dibujado. Ya con esto no se va a olvidar. Esta es la proyección frontal del estómago, en posición de cúbito supino. De cúbito supino. Entonces, el examen de estómago necesita la incorporación de un medio de contraste positivo, que es el sulfato de bario. La escuela francesa, en mis épocas, años 70, el estudio se hacía allenado total. Se daba el bario, se tomaban proyecciones frontal, oblicuas, etc. y chao. La escuela japonesa, años 78, incorpora el aire como un elemento muy importante para el estudio de la mucosa gástrica. Entonces, los estudios de estómago e inclusive de esófago se hacen a doble contraste. ¿Qué significa eso? Un contraste es el bario, que me va a dar el tono radiopaco, y el aire me va a dar la imagen radiolúcida y me ayuda a desplazar y ampliar la mucosa gástrica. Entonces, como estamos viendo aquí, es la incorporación del aire y del bario. Les explico cómo ingresa el aire. Al paciente se le da un efervescente, una pequeña cantidad de agua, usamos sal de Andes, se lo toma y después se le administra el bario, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, aquí por ejemplo, cuando el aire se localiza en el cuerpo del estómago, estamos ante una proyección frontal en posición de cúbito dorsal. Ahí está el esquema. Cuando el paciente está echado, hemos visto que el estómago tiene una disposición oblicua. El fondo gástrico no está igual que el antro. Entonces aquí en el cuerpo está lleno de aire. Está lleno de aire. Mientras que el fondo gástrico, tuberosidad mayor, está lleno de bario. Esta es la forma como puedo reconocer una frontal en posición de cúbito dorsal del estómago. Porque también vamos a ver una frontal, pero de pie. Vamos a saber que diferenciar una frontal de pie de una frontal en decúbito dorsal. Y también voy a ver una frontal en decúbito ventral. Tengo que ver la diferencia. Esa es la decúbito dorsal. Esa también es decúbito dorsal, pero es en proyección oblicua, oblicua anterior derecha. Aquí está el aire dentro del cuerpo del estómago. Y acá, bario en el fondo gástrico. Cuando está en decúbito ventral, por gravedad, el aire tiende a subir a la parte más alta y el fondo gástrico está aquí. Entonces aquí vemos el fondo gástrico que está lleno de aire y el cuerpo que en la decúbito dorsal estaba lleno de aire ahora está lleno de bario.
Esta es la forma como puedo reconocer una frontal de estómago en decúbito ventral, posición de decúbito ventral. Fácil de identificar una decúbito dorsal de una decúbito ventral, ¿no? Aire en el cuerpo del estómago, mientras que en la decúbito ventral el aire se va hacia el fondo gástrico. Bien. Frontal de pie. Cuando está el paciente de pie, el aire, ¿cuándo se va? Se va a la parte más alta, que es el fondo gástrico. ¿Y cómo vemos la cámara del estómago? Ah, esto no lo tengo acá, sí lo debo tener. A ver, ahí está. ¿Dónde está mi pulmón? Ah, sí, tengo el pulmón de pulmón. Bueno, de todas maneras, mañana se me muestra. ¿Cómo reconozco la cámara del estómago en una radiografía? ¿Cómo se ve? ¿Cómo reconozco la cámara del estómago? Porque es la de luz. Así se va a ver el estómago que cuando esté de pie. ¿No? Así voy a ver cuando esté de pie el estómago, de pie, así. Cuando esté en decúbito, este es vario, y si está en la imagen, no, acá esto no es así. Está bien. Si es radiolúcido en el cuerpo, ¿Y si los pliegues? es decúbito dorsal. Pero si el aire se va al fondo gástrico, este es decúbito ventral. Ya. Entonces tenemos ahí las tres. El pie, por gravedad, siempre tiende a subir. Pero cuando está en decúbito, vean, se parece. Porque el aire se va al fondo gástrico, de los dos lados. Pero la diferencia está en que la de pie forma un nivel. Una línea, un nivel. En cambio, la decúbito ventral no se forma nivel. ¿No? Ya. Es algo parecido, es un nivel, se ve una línea. ¿No? Tanto en la frontal como en la oblicua puede haber un nivel, una línea. En el fondo gástrico con una línea, se va a ir distinguiendo. ¿Y cómo yo sabré identificar que es una oblicua? Por la disposición de la columna. Voy a saber diferenciar una frontal de estómago de pie de una oblicua. ¿Cómo? Viendo la columna vertebral. En frontal y en oblicua las sé diferenciar. Perdón. ¿Y para qué sirven todas estas? Acá, las oblicuas, para ver la disponibilidad del aire y ver mejor las curvaturas, ¿no? El aspecto de las curvaturas, el menor y mayor. Ahora, algunas veces se utiliza esta proyección, que se llama oblicua anterior izquierda del pie. Algunas veces. Esto es generalmente cuando no se logra visualizar el bulbo duodenal. El bulbo duodenal es la primera porción del duodeno y es la porción más posterior. Entonces a veces es muy posterior y no se observa. Entonces hay que ver esta imagen triangular. Esta imagen de triángulo es el bulbo duodenal. La base del triángulo es el píloro. Y esta imagen triangular a veces no se logra ver en la oblicua contraria. Generalmente en la oblicua anterior derecha vamos a ver el bulbo duodenal, pero a veces es muy posterior y hay que tomarle en oblicua anterior izquierda. Entonces, esta es una radiografía de proyección. Proyección frontal. PA, en posición. Ahí está, el aire está en el fondo gástrico, ¿no? El punto lateral derecho. Entonces, pero también hay de pie lateral. ¿Cómo podría distinguir una de pie lateral de una de decúbito lateral? Porque voy a ver el nivel, tengo que ver, acá no se ve el nivel. ¿Ya? Esta es una lateral o el paciente de decúbito lateral. Generalmente esta se emplea cuando hay una masa tumoral que está provocando un desplazamiento desde el estómago. Esta es una oblicua anterior derecha. ¿En qué posición está? En decúbito. En decúbito. El aire no forma nivel, está ahí en el fondo gástrico, está el aire. Entonces es importante la instrucción de los pliegues, acá están los pliegues longitudinales. Esto se llama la mucosografía. Este es el aspecto de los pliegues que hacen un trayecto epiloideo y van hacia el antro, van hacia el píloro. Aquí
Aquí están los pliegues longitudinales en la mucosografía, los pliegues. Esto es para tratar de ubicar este efecto de sumación, que es el nicho ulceroso. Ahora bien, el estómago, esto, de todo lo que he explicado, esto es lo más importante y lo he subrayado ahí, para los que hacen exámenes de estómago de el estómago tiene flexibilidad, tiene ductilidad, distensibilidad y peristalsis. Esto es muy importante, no solamente por los procesos adhesivos o adheridos que pueden haber, como el caso de heridas, ¿no? Sino sobre todo procesos tumorales. Si yo estoy haciendo un estudio fluoroscópico, estoy haciendo un estudio de estómago en movimiento, si yo pongo mi mano y comprimo la curvatura mayor, por supuesto no voy a poner mi mano, guante, plomado, presiono, aquí se va a provocar una movilidad de la curvatura, se va a presionar y se va a desplazar, y se va a provocar una pequeña depresión, propio de lo que yo estoy, la maniobra externa que estoy haciendo. Una vez que suelto esa presión, esta curvatura debe regresar a su lugar, pero hay otras que se quedan y no se mueven. Esos son los procesos tumorales, sobre todo los malignos, ¿no? Que no tienen esta flexibilidad o distensibilidad de sus paredes, ¿no? Por eso también se evalúa el estudio de estómago esto. Esto es ya el duodeno, el bulbo duodenal, ¿no? El bulbo duodenal. Después de hacer un estudio de estómago, se hace el estudio seriado del bulbo duodenal, con esta compresión. El duodeno es el segmento inicial del intestino delgado. El intestino delgado tiene tres porciones: el duodeno, el yeyuno y el hígado, ¿no? Entonces, el duodeno se va a extender desde el píloro hasta la flexura duodeno-yeyunal o ángulo de Tregas. Su longitud es de 25 centímetros. Yo creo que sí seguimos viendo, pero en el video hay duodeno. La primera porción es la del bulbo duodenal. El bulbo duodenal se encuentra más o menos a nivel del lumbar 1 y está relacionado con la vesícula biliar. Esta tiene un trayecto oblicuo hacia arriba y hacia la derecha. La segunda porción es una porción vertical paralumbar, ¿no? Y después tenemos la tercera porción, que es más o menos horizontal, aunque ligeramente se inclina hacia arriba. La cuarta porción es corta y forma un ángulo con el yeyuno. A esto se le llama ángulo de Treves o flexura duodeno-yeyunal. Entonces aquí, esto es el antro pilórico, este es el píloro. ¿Esto cómo se llama? ¿Ah? ¿Curvatura? Curvatura menor. ¿Y esto viene a ser? La curvatura menor. La continuación de la curvatura menor en el bulbo duodenal se llama receso superior. La continuación de la curvatura mayor en el bulbo, esto se llama receso inferior. Entonces, el bulbo tiene una imagen triangular, cuya base está en el píloro, está aquí en el píloro, ¿ya? El píloro. Acá el píloro es el bulbo duodenal es el píloro. Esto ya viene a ser la segunda porción. A ver, bien. El bulbo, a ver, encierra aquí a la cabeza del páncreas. El bulbo duodenal, en relación a la segunda porción, forma una codadura. A esto se llama rodilla superior. La segunda porción con la tercera forma otra codadura aquí. Esto se llama rodilla inferior. El estómago. Una vez que se produce el proceso de ingreso del alimento, se produce la digestión biliar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El alimento ingresa, pasa por el tubo digestivo, llega al intestino, y en el intestino se produce la liberación de una hormona, la colecistoquinina. La colecistoquinina viaja por el torrente sanguíneo, llega al hígado y provoca una contracción vesicular. Hay una presión interna que hace que la vesícula biliar expulse bilis. Esta bilis se desplaza por el conducto cístico, el hepático común, el colédoco y desemboca en la cara interna de la segunda porción del duodeno. La bilis lubrica este alimento, el paso de los alimentos, ¿no? Y hace los hace más asimilables.
Las relaciones del bulbo, hemos dicho, se relaciona con la vesícula biliar, anteriormente, parte del lóbulo del hígado. La segunda porción se relaciona con el colédono y con el conducto pancreático internamente. Se relaciona también detrás con el riñón, con la pelvis renal y con la cabeza de páncreas. La tercera porción es la parte inferior, se relaciona con la cabeza de páncreas, al igual que la cuarta porción del modelo. Acá tenemos una proyección. ¿Cómo se llama la proyección? Lateral. En un slice ¿cómo va a ser lateral? No está el perrito, la champera, está en la oreja, acá hay una oreja, acá hay otra, acá está el ojo. Es una oblicua. Ahora, esta es la curvatura menor, esta es la curvatura mayor, acá hay un chancarrón que se superpone, este es el pilo y acá está todo superpuesto. Porque claro, el objetivo de esta proyección no es estudiar el bulbo, el estudio es de ver las curvaturas. Bien. Aquí esta es otra, esta es una proyección de pie, hay un nivel acá, de pie frontal, pero este estómago es, a ver, la radiotomía va a ser importante al hacer un estudio de estómago, sobre todo el biotipo constitucional. Un paciente, como todos ustedes, normales, llamémosle así, un estómago va a demorar en evacuarse, unos 15-20 minutos se evacúa hacia el duodeno. Pero los pacientes clínicos que tienen un estómago pequeño, en forma de asa de toro, rápidamente van a evacuarse, rápidamente, ¿no? Acá tenemos una posición de pie y acá está el cuerpo del estómago, acá está el acá está el pilo y acá está el marco duodenal, ya está pasando y aquí está en yeyuno. Lo que se quiere evitar en un estudio de estómago es la superposición. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta el biotipo constitucional. ¿En qué posición está? Ventral, acá está el aire. Proyección frontal, PA. Esta dorsal. Claro, está ubicada, acá se ve todo esto. Ya, eso vamos a ver. Bueno, ahí tenemos la sustancia habilitada en la cavidad de un paciente para evaluar el esófago. Ya pasa algo importante. Algo importante. Esta cosa blanca que ven acá, ¿qué será? ¿Qué será? La tráquea. Y aquí hay una estenosis. Se llama glotis. Esto es vestíbulo laringio. Y estas pelotitas blancas que hay acá se llaman senos piriformes. Pasa. ¿Qué te dices? Botón aórtico. ¿Qué te dices? Ángulo de piso. Este es un paciente que le estaba haciendo un estudio de tránsito intestinal y aproveché para ver la fluoroscopía de esófago y de estómago. Ahora que viene, vamos a ver esto, cierre tu cosa. Pero eso debe ser como la cuarta parte de la superfotografía. Lo voy a hacer como para que avance en distancia. Porque fotografía, tú le vas a la cuarta parte. La cuarta parte. ¿Qué? Bueno, para el estudio entonces de un estómago necesitamos doble contraste. Necesito la sustancia varital y necesito el contraste negativo con las arterias. Ya.
avanza. Entonces yo tengo que, claro, es un estudio de intestino delgado y no le dije al paciente lo que íbamos a hacer con él. En ese momento se me ocurrió hacer la llamada, yo le llamo así, la técnica del pollito a la brasa. Entonces el paciente se echa y gira 3 veces. ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué creen que hago eso? A ver, yo le doy al paciente saneamiento. Después le doy la cuestión varicada. Lo que hago al darle las vueltas es de que el aire actúe como espátula y impregne el bario a las paredes del estómago. Cada vez que se da la vuelta, el aire va subiendo a la parte más alta y va untando el bario a las paredes, ¿no? Por eso lo hago, por eso hago así. Estoy en la fluoroscopía, pero no estoy filmando. Después voy con los alumnos. Vamos a ver ese momento. Ahí es la residente. Vamos a repasar a ver nosotros. Esos son. Pasa la saliva, pasa la saliva, muy bien. Este es el esófago, el diafragma aquí, el esófago diafragmático, y a continuación está la entrada del esófago hacia el fondo gástrico, el ángulo de giro. Eso se llama mucosa gástrica. Esa es la mucosa gástrica. Ahí estamos viendo el trayecto espiroideo que tiene los pliegues longitudinales hacia el píloro. Ahora aquí yo tengo que ver las caras del estómago, porque te vaya despacio, despacio. Aquí, vamos, ya creo que yo estoy tomando la. Miren al paciente ahora, miren al paciente cómo se oblicua. Eso es lo mismo. Anterior es oblicua, anterior, derecha. Ahora para acá, para donde estoy viendo las caras del perfil aquí, esta curvatura. Pero despacio, es una oblicua anterior, y la derecha, anterior izquierda, bien la cosa. Ahora sí, tengo la carga de móvil, vamos a recorrer por atrás. Ahora quiero que se va. Esto que se ve blanquito aquí es aire, esto es bario, ¿no? Aquí hay, esto es doble contraste. Acá está el cuerpo. Porque esas son todas las contrades de cúbito, los oblicuos anteriores. El paciente se está colocando ahí el decúbito ventral, la fluoroscopía está prendida, para que vean el cambio. Le estoy diciendo al paciente ahora que estás, volteate y échate boca abajo. Y ahí está cruzando el brazo. Derecha, izquierda y la ventral. Ahora vamos a ver la ventral. Boca abajo, manos a los lados. Entonces acá tenemos el fondo gástrico. Acá está el fondo gástrico, después hay el fondo gástrico, está en el cúbito ventral. Ahí. Pero quiero que vean ahora algo que es importante, ¿verdad? Que va a ser importante cuando vamos a diagnóstico. Aquí, la polla de llano aquí. Esta es la posición vertical y esta es la posición horizontal. Aquí vamos a ver algo. ¿Por qué te llamas así? ¿Y el oblicuo es? ¿Cómo se llama la posición? La oblicua anterior. Oblicua posterior derecha. Oblicua posterior derecha. Posterior Derecha. Izquierda. Izquierda. Ahora me acuerdo. Posterior izquierda. ¿Por qué te la agarras más acá? No pasa por el mundo, no pasa al mundo del nervio, que acá todavía no pasa, en sangre. Esto se llama. Ese lo dijo, es el píloro antral. El ángulo. Este es el antro, este es el polo inferior, esto se llama. Es una estenosis. La estenosis es el antral. El esfínter antral. Algunos confunden esto y dicen este es el pulpo. No, es el antro. Es antro. Lo que está atrás es el pulpo del antro.
Este es el bulbo. Ese es el bulbo. También no es bulbo, es fibro. Ese es el bulbo, triangular. Ese es el bulbo, chiquito, triángulo. Ese es el bulbo. Entonces, cuando no podemos ver el bulbo grande, no voy a estar diciendo que está de poquito a poquito, ¿cierto? ¿Ya? Es una imagen triangular. Lo que yo digo ahí a la residente, digo al interno de los alumnos es lo siguiente, que el bulbo, que también es asiento de úlceras, se estudia en una posición oblicua anterior derecha, en bipedestación, con compresiones seriadas. Pero hay un inconveniente a veces que no se observa el bulbo. Hay que tomarla en la otra oblicua, posterior izquierda. Pero si no se observa, se le toma así, el cúbito ventral, ¿no? En una oblicua posterior derecha, y se puede distinguir eso. Claro, ese es el triángulo, pero ¿Ya? ¿Vieron? Entonces, ese es el bulbo de verdad. Vaya tomando. Este video lo tomé con mi cámara grande. Puede ser claro, pero ¿eso cómo se llama? Los senos piriformes. Eso se llena, se rebalsa, en ese momento la epiglotis se cierra. Vamos a dejar que quede una pasa. Termine. Se acabó. Cierre más. Voy a bajar esto un ratito, esto lo voy a bajar porque lo voy a dejar acá, ahí nomás. Es el acto de la devoción. En el acto de la devoción es importante entonces el papel que cumple el velo del paladar. Se horizontaliza. La umbra cierra la relación nasofaringe con orofaringe. Ahí está pasando. Cierra y vean ahora esta lengüetita que se llama epiglotis. Esa se va a traccionar hacia abajo y va a cerrar el orificio para que impida que el bolo alimenticio no entre a la tráquea. Y en la vista frontal, acá, se está cerrando ya la epiglotis, vean la lengüeta, cierra. E impide que el bolo alimenticio no pase a la tráquea. Luego, por movimientos peristálticos y antiperistálticos, progresa el medio alimenticio desde la hipofaringe hacia el estómago, pasando por las diversas porciones del esófago. Entonces, es importante los esfínteres. En este caso, para que pase del esófago al estómago, el esfínter esofágico inferior. Y él es el que regula cuando el bolo alimenticio regresa al esófago. A eso se llama reflujo gastroesofágico. Es un examen normal, lo he sacado de internet. El paciente está ingiriendo un medio de contraste varitado. Pasa muy bien. Vea, pero quiero que vean el trayecto, pasa bien, de frente, no se va ni atrás ni hacia adelante. Esta es la epiglotis. Este es un paciente que tiene una extravasación del medio de contraste. El esófago se ha pasado para acá. Hay una fístula.
Entonces, para hacer el examen de esófago, lo primero que hay que hacer es leer la historia clínica. Y en segundo lugar, corroborar el acto de la deglución. Para evitar esto, sorpresas. Ahora vamos a ver dos tipos de pacientes. Comprobando el acto de la deglución. Ahí estoy, me voy a escuchar ahí. Lo que yo hago antes de administrar el medio de contraste es comprobar el acto de la deglución. Lo que hago es darle al paciente un pequeño sorbo de agua y ver cómo degluta. Para esto yo tengo que fijarme a nivel de tiroides. El movimiento de tiroides hace de que la sustancia líquida pase al esófago. Pásalo, pasa. Esa agua, a ver, tíralo en la boca, solo pasa. Hay más. Claro, ha hecho mucha hipertensión del cuello, pero ahora vamos a bajar. Pásalo. Así. Miren, el fuerte rojo, al existir dificultad al deglutir, debe utilizarse el medio de contraste iodado en no varitar. Así todo. Ahí. A ver, ahí. Pásalo. Ahí ya se mueve. No hay problema, no. Pasar, no tiene problema. Hay coordinación. La coordinación auditiva con el acto de... Pásenlo, él lo pasa. Otro paciente. Agua. Acá hay que ayudar. Acá está el tiroides. Muy bien. Pasa muy bien. Le estoy tomando la radiografía. Pasa. Imposible de darle miedo de contraste variado. ¿Qué pasa si yo le doy miedo de contraste variado? Como también puede pasar a los pulmones a través de la tráquea y se produce una neumonitis química. El bario le quema el pulmón y el paciente se va. Entonces, administrar un miedo de contraste variado hay que tener cuidado, hay que leer la historia clínica y hay que comprobar el acto de la deglución. Eso lo vamos a ver en el diagnóstico. Sí. El medio de contraste hidrosoluble iodado también hace neumonía química con otros pulmones o no. No. Se puede reabsorber a través de el sistema arterial o arteriolas, ¿no? Y con cambio posicional se puede sacar, más que con el problema varietado. O sea, en caso de que se use el iodado, Sí, el iodado usamos. Toda estenosis en la cual hay un paciente que tiene ese problema, usamos el iodado. Este video que estamos viendo. Aquí acabamos. Lo vamos a poner acá adelante. La saliva, pase la saliva. Eso lo quiero que ahí. Vamos a ver el uso del estómago. Algo de cámara de estómago. Acá hay una segunda frontal. Está en posición de pie, mayor, sientes el ánimo. El periodo. A ver, esta es la zona, este es el piloto, este es el pulmón. Acá el antro ya se ha contraído. A través del movimiento peristáltico vamos a ver zonas de contracción y zonas de dilatación. Periodo, el pulmón. Vamos a mirar. Pero está de frente. Ahí. Va a mirar el pie. Va a mirar el paciente. Posición del paciente frontal. ¿Cómo está el estómago frontal? Bien. Ya, ahora va a mirar usted. El estómago en frontal, curvatura menor, curvatura mayor. Esta es la zona de la porción horizontal, esta es la vertical. Aquí hay toda una superposición del alto con el pulpo.
No se ve el puente que es el pílono, ahí no se ve. Y acá, sí, ahí va. Obligo anterior izquierdo. Vamos a mirar qué pasa. Menos, allá el bulbo. Vean el bulbo. Esto es antro, este es el pílono y este es el bulbo. La porción inferior es el antro, ya sigue el bulbo. Pero el antro se me ha cortado. Está bien cortado, no se ha dilatado. Este es el pílono y este es el bulbo. Abajo está el antro. A ver, menos. ¿Qué más? Ahí. Ya. Listo. ¿Cómo has dicho? A ver, Lo voy a cambiar lo mismo. muy bien. Cuando está de frente se me escapa. Sigue. Eso se llama oblicua. Ahora vamos a ver qué pasa. Ahí está el bulbo. Vean. Veo sola, esfínter entrar antro, y esto se va a achicar, por supuesto, es el pílono, este es el bulbo, receso superior, receso inferior, segunda porción, tercera, y este es el ángulo de entregues. Ese es el bulbo y el marco del antro. El bulbo, como si llega. Ahí está llegando totalmente el bulbo, se va a poner aquí está el ángulo de 3. Este es el ángulo de 3, aquí está 3. El aire está en el cuerpo y el baño está en el fondo. Este es el fondo gástrico que está lleno de aire. Bulbo lunar. Este es un paciente que vino con un problema tumoral y fue muy difícil obtener la imagen del bulbo. Ahí lo van a ver. Estómago. Ahora lo vamos a colocar en el ombligo. A ver, ¿Cuál es el bulbo? Lo requiere. La oblicua en posición de pie. Segunda porción. El nombre del bulbo que es todo se superpone. ¿Qué hacemos ahora? Yo ahí con la fluoroscopía. Por supuesto que a mi lado está el residente, está el interno, están ahí terminando todo lo que se está haciendo. No hay nada fabricado. Ahora aquí no podrá salvar. Todo un charlatán americano. No puedo ir. Es una imagen triangular, ¿no es cierto? Uno de su triángulo. No sé. ¿Qué hay que hacer? Suspender el casillo.
Este de acá es el huevo. Este de acá es el bulbo. Está superpuesto por la columna. Entonces, ¿cómo es un medio acento? Ahí está el bulbo, acento. El acento del círculo está el bulbo. Un triángulo es el huevo. ¿Qué es el bulbo? Yo lo veo. Ahí está. Al centro. El cuadro medio. Te quiero contar que Está avance. superpuesto por la columna. Que avance para que pinte con esta densidad. Se acá. Vamos a cambiar. Ahí va. Colocamos al paciente que de pie pasamos al cúbito ventral. También le toca a vos. También le toca a vos. Ahí está. Ahí va a ser manera de ver. Ahí está. A ver, vamos a enseñar cómo le dije. Ese es el bulbo. Ya. Ahí. Ahí está, ¿lo ven? Ahora sí se ve. Entonces, generalmente el bulbo lo vamos a ver en una oblicua anterior del lado derecho y se hace estudios secuenciales. A diferentes grados de reflexión se estudia el bulbo renal para ver los recesos. Si no puedo ver el bulbo, la OPI y me queda la de cúbito ventral, como están viendo ahí. El bulbo. Hasta el píloro se ve ahí. Claro, acá no voy a ver la segunda porción, para ver el bulbo. Ahí es el bulbo, ahí tenemos solito, la segunda porción, está bien, una pieza de persona, vamos a plata, ahí está el bulbo, Cuando se hace un estudio fluoroscópico, no se detiene el contraste, el contraste sigue avanzando. No va a decir, me voy a esperar un ratito acá para que me tome la foto, no. Tenemos que estar ahí. Es una radioanatomía fisiológica. Ahí está el bulbo, ¿ven? ¿Lo ven? Ahí. Parece el juego del casino, ¿cómo se llama el corazón ese que sale? Un negrito. Espadas. Usted sabe cómo casino. es lo que no tiene que ver, y lo que se estrecha debajo del manto se llama esfínter anular. Ahora vamos a ver, van a ver que tenemos debajo del bulbo otra sombra. Vamos a ver. Ahí. Acá abajo salió otra contracción. Esta se parece. Ahí está. Eso se llama esfínter anular. No es el bulbo. Píloro, chiquito, y este es el receso. Curvatura menor, receso. Y este es el. Entonces, bueno, no tengo más de 30 y tantos años en diagnóstico, por algo debo aplicar, ¿no? Bueno, como no crean que ahora estamos en diagnóstico, en osteoarticular que no hemos acabado, tengo problemas que se presentan. Por ejemplo, ¿qué proyección me permite estudiar la articulación temporomandibular? La ATM. Ya, es una vista frontal de la ATM. Vista de perfil de la ATM. La Schuller. Entonces, a veces hay inconvenientes. No crean que porque me han enseñado en la universidad que la Schuller, etc., a veces hay problemas y la Schuller no me sirve. Entonces, ya mostraré en su momento, porque esta es la memoria externa que tengo de estudio contratado nada más, que hay variables en el estudio para ATM. Hay inconvenientes que se pueden presentar. Así como hemos visto este inconveniente para ver el bulbo, también hay inconvenientes para cartera, para ATM, ¿no? Propio del paciente, ¿no? No propio de la